Buenas, en este video vamos a seguir con las funciones de segundo grado para estudiar sus raíces y vértices. Bueno, en el video anterior estuvimos viendo las características de las funciones de segundo grado que se representaban por un polinomio de segundo grado, es decir, que tienen por lo menos un término que multiplica la x elevado al cuadrado. En el video anterior habíamos visto estos tres ejemplos: f de x, 2 tercios por x cuadrado, g de x, menos 2x cuadrado más 1, y h de x menos 2 elevado al cuadrado. Las gráficas de estas tres funciones están representadas en color verde, rojo y naranjita, respectivamente, en las que, haciendo un repaso rápido, podemos ver que el coeficiente que multiplica a la x al cuadrado nos determina qué tan amplia es esa parábola. Mientras más alto sea el coeficiente, más estrecha es la parábola, y mientras más bajo sea el coeficiente, más plana es la parábola, en donde el caso límite sería 0, que sería directamente una línea horizontal. Por otro lado, habíamos visto que si el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es negativo, las ramas apuntan hacia abajo, y de la misma forma, mientras más alto sea ese coeficiente, más estrecha es la parábola, y mientras más bajo, más amplia va a ser la parábola. También habíamos visto que si estás sumando un término que no depende de x ni de x cuadrada, lo que hace es elevar a toda la parábola. En este caso, la función g se le suma un 1, o sea que toda la parábola fue desplazada una unidad hacia arriba. Y en el tercer ejemplo de h de x, habíamos visto qué pasa si primero le sumamos o le restamos algo y después elevamos ese término al cuadrado. Lo que termina pasando es un desplazamiento horizontal de la parábola. En este caso se desplaza en 2 unidades hacia la derecha, porque a cada valor, antes de elevarlo al cuadrado, le tenemos que restar 2. Por lo tanto, toda la parábola se me desplaza. Bien, ¿qué vamos a ver en este video en concreto? Vamos a ver qué son y cómo encontramos las raíces de una función de segundo grado. Recordemos que las raíces de cualquier función, o también llamados los ceros de una función, son aquellos valores de entrada, es decir, los valores de x, que anulan a la salida. Es decir, ¿cuáles son los valores de x que hacen que la salida valga 0? A mí me interesa saber cuáles son los valores de esta x que provocan que la salida sea igual a 0. Vamos a ver algunos ejemplitos. En este caso tenemos tres funciones, f, g y h, en donde la función f es una función de primer grado. Fíjense que solamente hay una x elevado a la 1, por lo tanto esto va a ser una recta. Después la función g es una función de segundo grado, tenemos la misma que vimos anteriormente, menos 2 por x al cuadrado más 2. Y en tercer lugar tenemos una función de tercer grado, porque si vemos incluye un término que multiplica la x al cubo. O sea que va a ser un poco más complicada esa función, pero nos va a servir para explicar el concepto de raíz. Bueno, pasamos al GeoGebra y acá tenemos las funciones cargadas en el GeoGebra, la función f, g y h, que habíamos dicho que la función f es una función de primer grado. Ahora la vamos a visualizar, es una recta de color verde, así que cuando la cliqueamos nos señala dos puntos de interés. Por un lado tenemos a la ordenada del origen, que ya sabemos lo que es cuál es el valor de la salida cuando la entrada vale 0. Entonces recuerden que cuando tenemos un par ordenado, como es el caso de 0,1, son las coordenadas de x, y, o sea, la entrada y la salida. En esta función, que es x más 1, cuando la entrada vale 0, la salida vale 1. Eso es lo que me está diciendo este par ordenado. Y realmente, si cambio la x por un 0, al sumarle 1, la salida me queda en 1. Entonces, la ordenada del origen, es decir, el punto por el que la función corta al eje vertical, es 1. Pero ahora lo que me interesa saber es cuál es la raíz, o sea, cuál es el valor de x, cuál es el valor de entrada, que hace que la salida sea 0. Sería como lo opuesto a la ordenada del origen. En este caso, me está mostrando el punto, me dice que la raíz de esta función es menos 1, 0. O sea que cuando la entrada vale menos 1, es decir, cuando x toma el valor de menos 1, la salida vale 0. Y en esta función, como es muy sencilla de entender, vemos que si la x toma el valor de menos 1 más 1 se me hace 0 y realmente eso es una raíz, porque es cuando cruza al eje horizontal o cuando toma la salida el valor de 0. En una recta ya vemos que hay una única raíz. Pero ¿qué pasaría en una función de segundo grado? Vamos a ver.
Ahí está. En una función de segundo grado, que es esta de menos 2x al cuadrado más 2, como estamos observando, la función corta al eje horizontal en dos partes. Es decir, tiene dos raíces, tiene dos valores de x que hacen que la salida sea 0. Vamos a ver cuáles son. Por un lado tenemos el valor 1 de x que hace que la salida sea 0. A ver, ¿qué pasa si cambiamos la x por un 1? 1 al cuadrado es 1, si lo multiplicamos por menos 2 nos va a dar menos 2 y al sumarle 2 me queda en 0 la salida. Entonces realmente este par ordenado me está diciendo, cuando la entrada vale 1, la salida vale 0. Pero veamos, ¿cómo puede ser que haya otro punto? Hay una segunda raíz acá. Y esta raíz se identifica por el par ordenado menos 1, 0. Es decir, que cuando la x toma el valor de menos 1 al cuadrado también es 1 positivo. Recuerden eso. Al multiplicarlo por 2 me da menos 2 y al sumarle 2 me da 0. Por lo tanto, estos dos valores, 1 y menos 1, provocan que la salida sea 0. Entonces decimos que tiene dos raíces. Y ahora quiero que veamos otro caso. En este ejemplo de la función de tercer grado, estamos viendo que la función de tercer grado corta al eje horizontal en tres partes. Fíjense, tenemos una raíz, dos raíces, tres raíces. No hace falta que nos detengamos a observar cuál es el valor o por qué están ahí. Lo único que quiero mostrar es que una función de primer grado, que era una recta, solamente cortaba al eje en un lugar, hay una raíz. Una función de segundo grado, es decir, una parábola, corta al eje en 2 puntos, y una función de tercer grado corta al eje en 3 puntos, y así sucesivamente. Este caso es una función polinómica, es una función un poco complicada, no nos vamos a complicar estudiándola, pero sí es importante que veamos que tiene 3 raíces porque la función es de orden 3, y así sucesivamente. Si tuviéramos una función de orden 4, tendría 4 raíces. Bueno, volviendo un poco acá, me gustaría saber cómo puedo hacer para encontrar cuál es la raíz. Porque está bien, yo ya entendí que la raíz es cuál es el valor de entrada que hace que la salida sea 0, pero yo me pregunto, ¿cómo puedo hacer para encontrar ese valor? Bueno, primero vamos a empezar por el caso más fácil, que es la función de primer grado, a ver cómo podemos hacer para encontrarlo. Lo primero que yo planteo es, bueno, lo que quiero es que la salida sea 0, o sea que f de x, no x, sino que f de x sea 0. O sea que lo único que tengo que hacer es encontrar cuál es la x que hace que la salida sea 0. O sea que reemplazo f de x por la función, que en este caso es x más 1, y lo igualo a 0. Digo, bueno, x más 1 es igual a 0. ¿Cómo hago para despejar esto? Bueno, sencillamente realizo la misma operación a ambos lados de la igualdad. Esto ya lo habíamos visto. Resto 1 del lado izquierdo, resto 1 del lado derecho, y así llego a la conclusión de que x vale menos 1. Es decir, cuando la x toma el valor de menos 1, la salida toma el valor de 0. O sea que si quisiera dar el par ordenado de esta raíz, tendría que decir que es cuando la x vale menos 1, la salida vale 0. Listo. Este sería el par ordenado que identifica a la única raíz que tiene la función f. Recuerden, como es una función de primer grado, tiene solo una raíz. Vamos a ver el caso ahora de la función g, que esta es una función de segundo grado. Ya habíamos visto que es una parábola que sus ramas apuntan hacia abajo. Como dijimos que es una función de segundo grado, entonces yo sé que tiene dos raíces. Pero ¿cómo puedo hacer para encontrarlas? Lo que dijimos recién es que para que sea una raíz, tiene que provocar que la salida sea 0. O sea que g de x tome el valor de 0. Entonces simplemente voy a reemplazar g de x por lo que representa la función y me quedaría construida esta ecuación. Es decir, cuando la función toma el valor de 0, vamos a decir que ese valor de x es una raíz. Pero pará, recién dijimos que tiene dos raíces y esto es una ecuación. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando tenemos una ecuación, la x tiene un único valor. Pero en este caso tiene dos valores y vamos a ver por qué. Bueno, para despejar esta ecuación, lo que tenemos que hacer es realizar la misma operación a ambos lados de la igualdad. En este caso vamos a deshacernos de este 2, simplemente realizando la misma operación a ambos lados, es decir, restamos 2 del lado izquierdo, restamos 2 del lado derecho, y pasando en limpio nos quedaría algo así. Menos 2 por x al cuadrado es igual a menos 2. Bien, ¿cuál es el siguiente paso que yo podría hacer? Bueno, puedo dividir a ambos lados de la igualdad por menos 2, que es este coeficiente que me está molestando en la x al cuadrado. Así que voy a hacer eso.
Divido por menos 2 a la izquierda y divido por menos 2 a la derecha. Pasando en limpio me quedaría algo así. X al cuadrado es igual a 1. Pero acá tenemos un problema. Me dice que x al cuadrado es igual a 1. ¿Pero cuánto vale x? Bueno, en principio yo me podría haber tentado a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, es decir, hacer algo como esto, que es correcto, pero yo podría decir, bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 1 es 1, o sea que x es 1. ¿Pero qué pasó con la segunda raíz? Si dijimos que tiene dos raíces. Bueno, en este paso vamos a introducir un concepto importante y es este que tenemos en este cuadrito. Cuando nosotros vamos a sacar raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, el resultado no es x, sino que es valor absoluto de x. Habíamos visto que la función valor absoluto lo que nos hace es, nos quita el signo, básicamente. Nos convierte cualquier número, tanto sea negativo o positivo, a un número positivo. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que en realidad tiene dos soluciones. Recuerden que el valor absoluto implica dos posibles valores de x, cuando la x tiene un valor positivo y cuando la x tiene un valor negativo. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que voy a hacer es decir, bueno, primero voy a sacar raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 1. Lo que estoy haciendo en este paso es aplicar la misma operación a ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo estoy aplicando raíz cuadrada y en el lado derecho estoy aplicando raíz cuadrada. El lado derecho se nos hace muy fácil de resolver. La raíz cuadrada de 1 es 1. Pero ¿qué pasa con la raíz cuadrada de x al cuadrado? Bueno, no nos tenemos que olvidar de esto, que la raíz cuadrada de x al cuadrado o de algo al cuadrado es el valor absoluto de ese algo. Entonces, en este caso voy a reemplazar por valor absoluto de x. Entonces, fíjense lo que me dio como resultado esta ecuación. Me está diciendo que la solución a esta ecuación, la ecuación inicial que yo planteé, que era que la función tenía que ser igual a 0, me dice que el valor absoluto de x tiene que ser 1. ¿Y qué era el valor absoluto? Vamos a hacer un dibujito rápido acá. Dibujamos los dos ejes y vamos a dibujar primero el 1 y después el menos 1. El valor absoluto habíamos dicho que era la distancia de ese número con respecto al 0. Y si yo me fijo, el 1 tiene una distancia de 1 con respecto al 0. Pero el menos 1 también tiene una distancia de 1 con respecto al 0. O sea que valor absoluto de x admite dos soluciones. Admite la primera solución, que es cuando x vale 1, y también admite una segunda solución, que es cuando x vale menos 1. Entonces ahí obtengo las dos raíces de mi función g de x. Volvamos por un segundo al GeoGebra. Esta es la función g de x, está graficada, y fíjense que tiene las dos raíces, una ubicada en 1 y la otra ubicada en menos 1. Y realmente lo que nosotros resolvimos con nuestra ecuación es que menos 1 y 1, los dos tienen valor absoluto 1. Entonces, de esta forma es como encontramos las raíces de la función g. Bueno, ahora vamos a pasar a la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara. Bhaskara es el nombre del matemático que la descubrió. Y este matemático dijo que para todas las funciones de segundo grado, que se grafican como una parábola, existe esta expresión que dice que menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a es una forma de encontrar las dos raíces mucho más rápido y fácil que la ecuación que planteamos anteriormente. Entonces vamos a hacer el ejercicio de resolver la misma función, encontrar sus dos raíces, utilizando esta ecuación. Lo único que tengo que saber es qué es A, qué es B y qué es C. Así que para eso me traje acá mi ayuda de memoria, en el que puse que una función genérica de segundo grado se construye de la siguiente forma. Un término que es x al cuadrado, un término que es x y un término que no lleva x. Es decir, de una manera formal, este sería el término de x a la 2, este sería el término de x a la 1 y este sería el término de x a la 0. Porque recuerden que todo número elevado a la 0 me da 1, o sea que este término no lleva x. Bien, entonces a, b y c son los coeficientes de esa función de segundo grado. Volvamos al ejemplo de recién, el ejemplo de que g de x era menos 2x al cuadrado más 2. Y tratemos de identificar estos números, cuáles son a, cuáles son b y cuáles son c. Bueno,
Si yo me fijo, el primer término es el que acompaña x al cuadrado, o sea que menos 2 va a ser a. Lo voy a escribir por acá. Menos 2 va a ser a. Después no hay término de x, o sea que b va a tomar el valor de 0. Lo voy a anotar por acá. B va a tomar el valor de 0. Y 2 va a ser el numerito solo, que no depende de x. O sea que este 2 va a ser c. O sea que lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar a, b y c por estos valores, menos 2, 0 y 2 en esta ecuación. Vamos a copiar la fórmula y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Dijimos que b es 0, así que reemplazo b por 0. Dijimos que a toma el valor de menos 2, lo voy a poner entre paréntesis para no confundirnos. Y c toma el valor de 2 positivo. Bien, en el denominador tenemos una a, así que también la voy a cambiar por menos 2. Perfecto, y voy a empezar a operar. En el numerador que tenemos, menos 0, que es 0, más menos, raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que no necesito ponerlo, menos este producto que tenemos acá, que es 4 por menos 2 por 2. Menos 2 por 2 me va a dar menos 4, y menos 4 por 4 me va a dar menos 16. Así que tendría que ser menos 16. O sea, 16 positivo. Eso sería el numerador. Y en el denominador tengo 2 por menos 2, o sea, menos 4. Sigo resolviendo. Raíz cuadrada de 16 es 4, dividido menos 4. Me va a quedar más menos 1. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer es indicar que esta ecuación tiene dos soluciones. La primera va a ser x1, que va a ser 1, y la segunda va a ser x2, que va a ser menos 1. Lo vamos a pasar en limpio entonces. x1 dijimos que es 1, y por otro lado, x2 dijimos que es menos 1. Bien, y de esta manera me quedan identificadas las dos raíces que tiene la función.